este psicópata no quiere negociar. Sí, pero nosotros no vinimos a negociar con esta rata. Vinimos a cobrar venganza por Heréndira. ¿Estamos? Pero déjalo que sufra. Por todas las víctimas, por todas las mujeres. Mira, ya cállate, morra, porque no des la pistola al que tiene sino varios como tú, vieja. ¡Suéltame! No te atrevas. No me va a importar que tu jefa esté allá afuera y te vuelo los sesos. ¿No estará hablando en serio? Sé muy bien que el general Cifuentes no es ninguna perita en dulce. Sé que tiene sus formas muy particulares de hacer las cosas. Y que lo que hizo con Casillas, evidentemente, es gravísimo. ¿Por eso tengo que pagar los platos rotos yo? ¿Cuántas veces te dije que quería sacar al general de mi gobierno y tú lo defendiste? Sí, pero para comprobar sus fallas y no premiarlo. ¿Y dónde están las pruebas que encontraste hoy? Muéstramelas. Hoy no, pero estoy segura de que las hay. Mire, usted misma lo dijo, lo de Víctor Chacorta es un motivo suficiente para sacarlo. Y tú aseguras que está haciendo lo mismo en algún lugar con Aurelio Casillas. Es posible. No hay cuerpo y su gente no sabe nada de él. ¿Y si fuera así? ¿Por qué querría yo un asesor en mi gobierno con esas características? Uno que no salga. Uno que podamos desenmascarar. Uno el que los miembros del ejército no le ayuden a cubrir todos sus pasos. Y sobre todo, que pague por todo lo que ha hecho. Acerca luz, parcero. Modifíquese, mijo, que todo bien. La reinita no está para juegos. Reinita, ¡Que te la lleves! pero no la quiero dejar sola con esta rata, Confía en parce. mí, parcero. Víctor, vámonos. Si nos ven, le pueden decir al general. Luego lo vamos a tener persiguiéndonos. A ver, escúchame. ¿Sabes lo que va a pasar cuando llegue la policía? Se van a armar los plomazos. Y yo no lo voy a dejar solo, ¿oíste? ¿Y tú qué? ¿Pasaste de querer matar a los Casillas a salvarlos? Uy, si llega una patrulla ya nos cargó. Tenemos que ir. ¡Alacrán! La policía me está buscando un vídeo. Voy a necesitar que te subes una de las trocas. Que si llega la patrulla, te me pelas. No te puedo dejar aquí solo. ¿Cómo crees que me voy a ir? Mira, allá adentro están Leli y el procero. Y si te pasa algo, yo me muero, morra. ¿Estamos? Arre, pues. Arre. Patrón, vamos. ¡Ya! ¡Fuga! Si te vienes conmigo, vamos a estar juntos, felices, y no vamos a tener que obedecer a nadie, morra. No, a ver, es que esto no va a ayudar a lo que está pasando entre nosotros. Al revés, lo va a hacer peor, Isidro. Yo sé que en el fondo no piensas todas esas cosas feas que me dijiste. Tú sabes que yo soy diferente, que no soy un narco más. Ándale, ven. Es una locura, ¿no? Bien, siéntate. Ándale. Di que sí. ¿Quién es? Mi papá. No juegues. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Fuga. Ponte a la reinita, compa. Están adentro. Me pidieron que cuidara a la señora. Eito, relájese que todo bien. Señora, lo siento mucho por usted, pero su hijo es peor que yo. Es un psicópata. Llévense a la niña, metan en la camioneta y rápido. ¿Qué la morra? Y rápido, despéguenla porque se va a llegar la policía. Señora, no tiene por qué ver eso, espere. ¡Hijo! Doña, Con espérese. esto logro hacer aunque sea un poquito de justicia por todas las mujeres que me doy por bien servida. Hijo, estás vivo. Estás vivo, hijo. Órale, morra, dispara. Reinita, él es este piro que es capaz de matar a la mamá. ¡Cúrala!
Abajo, abajo. ¡Tira las llaves! Tira el arma. Despacio, despacio. ¡El arma! Tira el arma. abajo! Tírala. ¡Suéltala! Despacio. ¡Abre la puerta de atrás! Abre la puerta. ¡Despacio! ¡Suelta el arma! Tírala. ¡Suéltala! Despacio. ¡Abre la puerta de atrás! Abre la puerta. ¡Despacio! Entra. ¡Métete! Entra. ¡Te metas! Entra. ¡Me deben una, Casillas! ¡Vámonos! Venga, patrón. ¡Vámonos! ¡Ya! Dame la niña. Sí, Elizabeth. Te vas a manchar la sangre del nuevo, ¿eh? La muerte de Erenira fue tu culpa. Fuiste al rancho, pensaste que me había ido y la descuidaste. La morra que vendía collares. Estás hecho para esto, de verdad. Se va a ir otra vida, esta vieja, ¿eh? Esto no es un juego. ¡Paguen las armas! ¡Paguen las armas! ¡Baja un arma! Todo bien, parcero. Todo bien, parcero. Piénselo bien, es su cucha, mío. Reinita. Hey. Reinita. Ya. Aquí, conmigo. Todo bien. No tiene que decir nada. Tranquila. Se piró y va a sacrificar a la mamá. ¿Estamos? Todo bien. A ver, entiendo lo que te está pasando, pero nos tenemos que ir. Leo, estamos mal parados aquí, ya vámonos. No sé por qué fregados, pero Echa Cortada tuvo una patrulla y nos ayudó. Tenemos que despegarla porque nos cayeron. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué te pasó? Reinita. Lo mata. Bueno, ya. Todo bien. Feminicidad menos en este mundo. ¿Estamos? Vámonos. Despéguenla. Vámonos, ven. Venga, ya, tráiganla. ¿Estás bien? Sí. Venga. Vámonos. Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Te cumplí, Casillas. Ahora necesito verte en persona. Quiero que hablemos. Si no, nunca va a ser un buen momento. Pero lo que tengo que decirte es muy importante. Créeme. Si Mariela no es hija del gancho, es porque es muy probable que sea tu hermana. Ah, ¿qué estás? ¿Otra vez, Isabela? ¿Otra vez? No, a ver, perdón, no es lo que pienses. Estaba cansada y solo quería venirme a dormir. ¿Y por qué no me dijiste eso? ¿Eh? ¿Te hubiera dicho que sí? ¿Que crees que no te entiendo? ¿Por qué te me tienes que perder así? A ver,
Tú y yo hace años que no vivimos juntos. Acabo de perder a mi mamá. Perdón, pero pues todo esto es nuevo para mí. Tienes que afrontar la realidad, hija. No es fácil, pero tienes que aprender a vivir con eso. Y sé que he sido un padre ausente. Perdóname. Pero aquí estoy. Soy tu papá, te amo y quiero ayudarte. Perdón. Hija, te entiendo. Pero necesito que también me entiendas. Para ayudarte, tienes que poner de tu parte. Por favor. Sí, y bueno, solo quería decirte que ya tomé una decisión y ya sé cuál de las dos escuelas quiero. Está muy bien, mi amor. Me da gusto. Pero eso no es suficiente. Tenemos que encontrarte ayuda profesional. Benita. ¿Estás bien? Sí. ¿Ese maldito te alcanzó a hacer algo? No. Discúlpame por no haber llegado antes. No. Discúlpame, tú a mí. Tú muy irresponsable, casi me mata. Pero esta vez por mi culpa. No. Eso no fue tu culpa. Reinita, qué pena con ustedes, pero tenemos que irnos rápido para el rancho, ¿sí? Pues sí, yo todavía sigo sin entender por qué Chacorta nos ayudó con la policía. Erendira, todas las mujeres que asesino y yo te damos las gracias. Creo que ahora podemos estar un poco más tranquilas. Vamos. Vamos. ¿Usted quién es? Su madre. ¿Nombre del occiso? Gerardo. Le decían Jaguar. Aquí estaban otras personas. Un par de ellos atracaron a compañeros nuestros cerca de aquí. Estaban armados. ¿Sabe quién le hizo eso a su hijo? No, yo... No sé, traían la cara tapada, no los puedo identificar. ¿Cómo está? Haciendo lo mismo. Hay que llevarlo ahorita para que descanse. Hey. ¿Y la luz? La dejamos, está bien. Aguantéis. Aguanté. Fuiste muy valiente, Eli. Que no se te olvide que tú eres la patrona. Vamos para que descanses, vete.